hablar acerca de algo que yo lo he llamado unción de multiplicación. También se le podría llamar gracia de multiplicación. Y para esto quiero que leamos Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice: el que recibió la semilla que cayó en un buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Entonces esta es la unción o la gracia de multiplicación. Porque hay dos clases de iglesias. Hay unas iglesias que crecen porque por medio de la suma. Dios añade a su iglesia cada año o cada cierto tiempo ciertas personas y están sumando para tener su iglesia. Hay iglesias que tienen cada año quizás 200 personas nuevas, y ese es el promedio de todos los años. Son iglesias que están sumando. Pero luego encontramos otras iglesias y son las que se están multiplicando. Eso quiere decir que lo que tienen se multiplica cada año al 10, al 20, al 30 o al 60 por uno, como leímos aquí. Sin embargo, impacta más oír testimonios como estos. Nuestra iglesia creció 1000 personas este año. Cuando oímos algo así decimos: wow, 1000 personas, porque suena un número grande comparado al pobre que viene y dice: no, pues nuestra iglesia creció el 10%. Y esto lo sé porque nosotros crecimos al comienzo, o no al comienzo, sino nuestro crecimiento fue de multiplicación. Y cuando Dios nos dio la unción de multiplicación fue en el año 2000. Éramos 700 personas. Y el crecimiento al comienzo fue como del 20%. Entonces era un crecimiento de 100 personas al año. Y yo me rodeaba con pastores que decían: wow, 2000 personas llegaron a nuestra iglesia este año. Y yo decía: pues llegaron 140 personas, 20%. Pero si usted hace la matemática, usted se va a dar cuenta que una iglesia que tiene la unción de multiplicación, y esto se aplica a todo en nuestras vidas, es una iglesia mucho más saludable. Y no solo eso, es una iglesia que va a impactar tremendamente en el futuro que una iglesia que simplemente tiene suma cada año. ¿Por qué? Porque al comienzo nosotros crecíamos 70 personas, 140 cada año. Pero en este momento nuestro crecimiento anual es de casi 6,000, 8,000 personas. ¿Por qué? Porque ya somos 40,000. Al comienzo crecíamos 20% al año, luego 30%. En este momento, debido a que no tenemos en dónde meter la gente, nuestro crecimiento es del 10% hasta terminar un nuevo terreno. Pero les digo esto para que entiendan que la unción de multiplicación es lo que Dios quiere traer a nuestras iglesias o a nuestras vidas. Y por eso yo comparo las iglesias que yo he llamado iglesias estanque con lo que yo llamo fuentes de vida. Porque una iglesia estanque es una iglesia en donde todos están estancados. Es como una pileta, creo que llaman aquí, donde uno va a nadar, una piscina. Entonces todos los cristianos van allá y se sientan a ver el show. Es el show de una persona o el show de unos pocos. Esa es una iglesia estanque. Y entonces, para que una iglesia estanque crezca o pueda crecer, es necesario grandes eventos, es necesario traer grandes cantantes, grandes predicadores, pero sigue siendo un estanque. En cambio, una iglesia que yo llamo un río de vida es una iglesia que se está multiplicando. Es una iglesia en donde todas las personas están discipulando y están siendo discipuladas. Y el principio es que si yo invierto 6 meses o un año en un discípulo y que luego él haga lo mismo, ahí viene
el crecimiento explosivo, y es lo que yo llamo la unción de multiplicación. Entonces, en el versículo que leí al comienzo es lo que conocemos como la parábola del sembrador. Pero realmente ese fue un título que le pusieron después, porque ese no debería ser su nombre. El título debería ser la parábola de los terrenos, porque aquí se nos habla de 4 terrenos que hay en una iglesia. Y cuando yo leo esto, me doy cuenta que el secreto de una iglesia no es el predicador. Ahora, la Biblia es supremamente importante, pero aquí en la parábola del sembrador, la semilla es la Biblia, y todas las iglesias tenemos la misma Biblia. Entonces, el secreto o el gran secreto es el terreno en el cual esa semilla está cayendo. Y es allí en donde muchos pastores se han equivocado. Y aquí a los futuros líderes de grupos de conexión o grupos de vida, o futuros pastores o aún pastores, quiero que entiendan esto. El secreto no es que usted predique mejor. El secreto es que usted le ministre al corazón de las personas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos demasiada predicación entretenida, demasiada predicación que nos gusta los sentidos, pero que no está produciendo fruto. ¿Por qué? Porque creemos que es la parábola del sembrador, es decir, la parábola del predicador, y no es así. Ahora, no estoy diciendo que no seamos buenos predicadores, por favor. Yo fui un niño sentado allí aguantando malos predicadores, y anhelamos buenos predicadores. Pero lo que estoy diciendo es: lleguemos a las necesidades y al corazón de las personas. De eso se trata esta parábola. Entonces, yo he visto iglesias malísimas, pero con buenos predicadores. Por otro lado, yo he visto iglesias con predicadores malísimos como yo. Pero cuando uno ve esas iglesias, uno dice: aquí entendieron algo. Porque el secreto no es el sembrador. El secreto es el terreno sobre el cual estamos sembrando la semilla. Por eso hay lugares en donde es rico predicar. No, hay otros lugares donde yo predico y estoy como con unas ganas de salir corriendo. ¿Por qué? Porque no es un buen terreno. Y el problema ahí, una vez más, no es el predicador, es la gente que está recibiendo. Entonces, la próxima vez que usted lea la parábola del sembrador, yo quiero que usted lo analice desde la perspectiva real que nos dio el Señor, y es la clase de terreno. Entonces, aquí podríamos decir, en esta parábola podríamos decir que el Señor dividió una iglesia en 4 terrenos diferentes. Podríamos decir: este es un terreno, este es otro y este es el otro. 25, 25, 25, 25%. Ahora, esas no son las medidas exactas, pero es más o menos para que tengamos una idea. Y el Señor inicia en Mateo 13:8 hablando de un buen terreno. O no inicia, al final habla de cómo el sembrador tiró o echó la semilla y cayó en un buen terreno y produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la razón de esto fue porque los que estaban allí entendieron la palabra, produjo fruto, los llevó a una acción. No solo fueron entretenidos, captaron la palabra y produjeron fruto. Pero entonces, tristemente, en muchas iglesias lo que se ha hecho es solo trabajar con lo que llamaríamos el terreno bueno. Entonces, en mi ilustración, este sería el terreno bueno.
Y todos los que están acá son los predicadores, son los que dirigen los grupos de amistad, son los que enseñan en los cursos de formación, son los de los ministerios de los niños. ¡Wow! Esa es la crema innata de nuestra iglesia. ¿Y los demás qué? Y eso fue lo que me mostró el Señor. Me digo, tú solo te enfocas en esto, ¿y qué con respecto a todos los demás? Y algo que espero que no se les olvide hoy es lo siguiente: son 4 terrenos diferentes, pero todos son buenos terrenos. Simplemente hay que trabajar en cada terreno. En el terreno bueno casi no hay que trabajar, o al menos creemos que no tenemos que trabajar cuando estamos en ese terreno, porque la verdad es necesario trabajar en el corazón de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con iglesias así? Que el 25%, ahora realmente no es el 25%, es como el 3%, pero digamos el 25% están haciendo todo el trabajo en la iglesia. Y lo sé, ¿por qué? Porque durante 17 años yo estuve estancado en una iglesia. Tanto mi familia como yo éramos apasionados por Dios, adorábamos. Recuerdo que la iglesia quedaba 1 hora, cantábamos todo el himnario desde la casa hasta la iglesia, porque nos fascinaba Dios, todo con respecto a Dios. Éramos los más metidos, pero luego llegábamos a la casa a la hora del almuerzo a criticar. Esa predicación la dio hace como 1 año. Uy, otra vez puso a su hija a cantar. Uy, qué niña tan desafinada. Y al rato, ya no más, se levantaba mi mamá, no más. Y pedíamos perdón, Señor, perdón. Pero la culpa era, o lo que causaba esto era que el agua estaba podrida, no porque fuese mala, sino porque estaba en reposo. Y esto es lo que está pasando en las iglesias cristianas. Cristianos en reposo, viendo el show de un solo hombre, oyendo a los grandes predicadores, oyendo buenas alabanzas, se están pudriendo. Por eso el segundo terreno que encontramos, dice la Biblia, es un terreno duro. Porque la Biblia dice que el sembrador tomó la semilla, la esparció, y parte cayó junto al camino. Entonces, como es una tierra buena, pero como está junto al camino, el sembrador y los que pasan por ahí todo el tiempo la están pisando. Y con el tiempo se va, ¿qué? Endureciendo. Y esos son muchos cristianos en nuestras iglesias. Buenos terrenos, pero terrenos endurecidos. ¿Por qué? Porque fueron pisoteados en primer lugar por sus papás, que antes de nacer lo rechazaron. Ay, quedé embarazada. Mucha bruta, ¿por qué no te cuidaste? Intentos de aborto, palabras. Y luego cuando nacen, abusos físicos, verbales, emocionales y sexuales, faltantes. Y ese es el corazón, yo podría decir, de casi todos los que entran a nuestras iglesias. Corazones duros, porque han sido pisoteados. Y yo aprendí algo en la construcción, y es lo siguiente: cuando uno hace una plancha o la parte de encima de un edificio, para que se endurezca más hay que echarle agua. Lo mismo con la tierra. Si alguien la pisoteó y usted le echa agua y alguien vuelve a pisarla, se endurece más. ¿Y cuál es el principio? Que si a una persona que tiene un corazón duro le predicamos, se endurece más, y se endurece más, y se endurece más. Por eso no es un tiempo para predicar, es un tiempo para buscar una garlancha, una pala o una pica y arar la tierra. Ese es el llamado de los pastores, los líderes, los que discipulamos. Tenemos que arar la tierra.
Y eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Se llama discipular. Llamar a las ovejas de manera individual. Ahora lo inspiramos en una predicación, pero de manera individual los buscamos y les decimos: ¿quién te pisoteó? ¿Quién te abusó? ¿Quién te dijo prostituta? O otras palabras que no puedo decir. ¿Quién te dio esa cachetada? ¿Quién te abandonó? Y el problema es que muchos pastores y líderes no entienden, o me incluyo, no entendemos esto. ¿Por qué? Porque nuestros papás fueron buenos. Mi papá jamás me hizo daño. Jamás tuve un castigo injusto. Nunca oí una grosería en mi casa. Nunca vi a mi papá golpear a mi mamá. Entonces, como pastor, yo no entendía el corazón de las personas, pero empecé a oír a mi esposa, porque mi esposa sufría de depresión, pero unas depresiones impresionantes. Y de vez en cuando viene el demonio, dice ella, a golpear a su vida, el demonio de la depresión. Y comencé a aprender a ministrar a las heridas del alma, a aquellos que sufren de la depresión, aquellos que se están suicidando. ¿Por qué pastores se suicidan? Porque nadie los discipuló. Yo creo que el pecado más grande de nuestras iglesias es que no estamos cumpliendo con Mateo 28. En Marcos dice: prediquen el evangelio. Eso sí, los mejores predicadores de buenas noticias. Pero ¿quién está discipulando? Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes. O en otra traducción dice: si hacen eso, yo estaré con ustedes. ¿Será que Dios no está en muchas iglesias porque no estamos discipulando? Por eso mi pregunta es: ¿quién te pisoteó? ¿Quién te abusó? ¿Quién te causó ese dolor del corazón? Otra pregunta que nos hacemos mucho en la iglesia, o le hacemos a la gente cuando los estamos discipulando, es esta: ¿cómo es tu Dios? Uno de los protagonistas de la película El corazón del hombre, no sé si lo han visto, lo tienen que ver. Pero uno de los protagonistas que habla de sus luchas sexuales, de cómo, y no recuerdo exactamente cuál fue su lucha sexual, como si fue abusado o lo que sea. Bueno, sí, él o ella fue abusada o abusado, pero dijo una frase que no olvidaré, y es la siguiente. Dice: la cara que le ponemos a Dios cuando lo adoramos, cuando pensamos en Él, cuando leemos la Biblia y queremos que Él nos hable, la cara que le ponemos es la cara del papá que nos abusó, o de la persona que nos abusó. Cuando yo oí eso, entendí muchas cosas. Por eso, ¿cómo es tu Dios? Porque quizás el Dios tuyo, o la imagen equivocada, distorsionada que tienes de Dios, es el resultado de las malas experiencias de tu vida. Pero el problema es este: no te están ministrando, no te están arando el corazón para sanarte, y es doloroso. Yo recuerdo a mi esposa ministrando durante 6 meses a una mujer que tuvo, a una niña que tuvo un pasado terrible, y cada vez que entraban a este terreno, ella lloraba y yo la oía. Y le preguntaba a mi esposa: ¿pero por qué? Dice: es que fue muy doloroso, es muy traumático. Hasta que finalmente Dios la sanó. ¿Por qué? Porque al sanar su corazón pudo tener un encuentro con Dios. Yo recuerdo una ocasión que fuimos con el Ministerio de Alabanza a una ciudad
en Colombia. Y después de un viaje largo y de todo eso, y entramos y comenzaron ellos a alabar, y yo creo que cantaron o alabaron 30 minutos, pero nadie se conectó. Y yo estaba ahí sentado y recordaba los tiempos cuando yo dirigía alabanza, porque no hay nada más frustrante que venir a ese tiempo de encuentro con Dios y que la gente no se conecte con Él. Entonces por eso le pedí al organizador que me dejara predicar rápido para ministrarles algo parecido. Y oramos que Dios sanara el corazón de la gente, porque Dios me mostró que cuando ellos adoraban, estaban adorando el rostro quizás de su papá o aún de sus pastores. Y logramos quitar esa imagen y pudieron ver a Dios, que es lo más hermoso, lo más glorioso, lo más dulce, el papá más lindo. ¿Cómo es tu Dios? Es mi pregunta hoy. ¿Cómo es tu Dios? Impresionante la canción de Kim Richards o de los Richards, Nuestros Corazones, porque habla de esos corazones que necesitan ser saciados. Dios nos hizo así, pero el primero que tiene que saciar esos corazones es Dios, y luego tienen que ser nuestros papás. Y si no fueron saciados, vamos a estar mendigando amor en los lugares equivocados, que fue lo que le pasó a la mujer samaritana. Si bebes de esas aguas de prostitución, volverás a tener sed, pero si bebes de las aguas que yo te doy, no tendrás sed jamás. ¿Cómo es tu Dios? El segundo terreno es un terreno bueno, porque quiero que quede claro eso. Todos los terrenos son buenos, pero lleno de piedras, lo que conocemos como el terreno pedregoso. Y dice que la semilla cayó y como había poca tierra, echó raíces rápidamente, pero cuando llegaron las raíces a donde estaba la piedra, se detuvieron y salió un árbol espectacular. Pero en tiempo de lluvia, o cuando salió el sol, dice, la lluvia destruyó la planta o el sol lo secó. ¿Y esto qué tiene que ver? Las piedras son los pecados que hay en nosotros. Hoy hay un temor de predicar en contra del pecado, pero eso es una forma de maltratar una iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado está manteniendo a la gente atada. Y Dios tiene que, o nosotros como pastores o como líderes, tenemos que discipular a nuestras ovejas para que sean libres. Y aquí hay un principio, y es que hubo otra ley, y es que Dios es muy inteligente. Él es Dios, y Él no va a dar una unción de multiplicación a un cristiano mediocre, pecador ni mundano. ¿Por qué? Porque la ley dice que todos nos multiplicamos según nuestra especie. Entonces, si ustedes no predican santidad y si ustedes no liberan a sus ovejas del pecado, no hay unción de multiplicación, simplemente adición. Por eso yo predico santidad, y dicen legalista. No, legalismo es decir a la gente, no pequen, sin ir a la raíz del pecado. Legalismo es también predicar buenas noticias y no mostrarle a la gente cómo vivir esas buenas noticias. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a permitir situaciones para sacar lo peor que hay en nosotros. Y esto lo dice un fariseo de fariseos. Porque si hay alguien farisea, si he conocido un fariseo más fariseo que los de la Biblia, soy yo. Uy, qué tipo tan fastidioso. ¿Por qué? Porque yo venía a eventos así con los brazos cruzados y no me he dejado ministrar. ¿Por qué? Porque yo fui formado en una vida de integridad.
Yo llegué virgen al matrimonio, nunca me he tomado ni un vinito. Y Dios dijo: no way, José, usted no se imagina lo que hay adentro. Y Dios comenzó a revelar lo que había adentro. Y una forma, y es la forma favorita de Dios, es usando a la esposa. Me sacó la piedra. ¿Saben qué es eso? Es decir, me enojó en una pelea y no puedo demorarme porque se me fue el tiempo, no sé para dónde, pero estábamos discutiendo y cuando dije eso, el fariseo dijo: tú eres la única que ha sacado lo peor que hay en mi hija. O sea, yo dije: con esa la gané. Y Dios me tocó: la única que ha sacado lo peor que hay en ti. O sea que eso estaba en ti. Y ahí me di cuenta que en todos nosotros hay enojo. Lo único que se necesita, se dice por ahí, la ocasión hace al ladrón. ¿Por qué los cristianos no roban? Porque son prósperos. Pero uy, si fueran pobres. Es la ocasión lo que saca lo peor que hay en nosotros. Usted no sabe si es lujurioso o nada de eso, a no ser que pase por la prueba. Y por eso tenemos que discipular a las personas. Mi gran pecado, además de ser fariseo, era la timidez. Hoy veo la timidez como pecado. La Biblia dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, dice unas traducciones, de inseguridad. Soy introvertido, pero una cosa es ser introvertida y otra es ser tímida. Pero Dios, ¿qué hizo? Comenzó a trabajarlo. Y algo yo aprendí es lo siguiente: o trabajamos esto en el secreto, porque cuando Jesús le habló a Pedro, se lo habló ahí en el secreto. Y no solo eso, lo llevó al jardín de Getsemaní para que allí trabajara con su situación, pero no lo hizo. La Biblia dice que se durmió. Por eso Jesús le dijo: ¿por qué están dormidos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y por eso terminó ¿dónde? En el patio de Caifás, negando a Jesús delante de los pecadores. Si usted no saca su pecado ante Dios en el secreto, usted va a quedar avergonzado. Entonces, ¿Dios qué hizo? Como yo no trabajé con eso. Timidez no es pecado, Dios me hizo así. Fui a un evento en Colombia, así, en un coliseo grandísimo, y recuerdo que llegué tarde y a mí me gusta es hacerme al frente, y ahí había unos puestos libres. Entonces me senté y vino una señora y me dijo: ¿qué hace ahí? Dije: estoy poniendo atención a la predicación. Dice: eso es para pastor. Le dije: yo soy pastor. Se fue la señora toda linda y al rato volvió con 2 matones. Me mandaron hasta gorriones por ahí atrás y yo me senté enojado. Ahora, no pasó así, pero yo me imaginé que mientras me sacaban, todo el coliseo estaba señalando: mire ese gringo ridículo, llegó y se sentó ahí todo, y lo sacaron y no se sometió. Me imaginé eso. Yo creo que nadie se dio cuenta, pero es aquí la lucha. Y allá arriba Dios me dice, porque me iba a ir, me dice: si te vas, no te doy la unción, no te doy lo que te vine a dar. Me aguanté todo el congreso allá en Gorriones, pero ya la próxima vez yo ya venía con escarapela. Entonces yo andaba con mi escarapela así, todo feliz, mostrándoselo a todo el mundo. Ahí vi a la señora. Me tocó aquí con todos los argentinos, todos los famosos, esos que uno ve en enlace, y yo les mostraba mi escarapela. Y en esas comienza a predicar el hombre, y fue un mensaje tremendo. Y en el punto más importante, los gringos americanos que estaban acá, se les fue el sonido. Ahora, si a nosotros los latinos nos pasa eso, decimos: pero un gringo no, se para, comienzan a... Y yo dije: pobre predicador. Y ahí entra mi corazón de compasión, quería ayudarle. Por eso me senté en un cajón que estaba ahí y comencé a traducirle a estos gringos, y todos se reunieron y pudimos pues seguir con la predicación. Y en esas llega 2 matones
¿qué hace ahí? Y el problema no me iban a sacar, sino que me había sentado en el cajón donde estaba la cámara, y como me emocioné tanto. Pero Dios usó eso ¿para qué? Sacar lo peor que hay en mí. Pero el cuarto punto, un terreno bueno, pero un terreno con espinas, con maleza. ¿Qué son las espinas? ¿Qué es la maleza? Es todo aquello que ahoga la palabra. Y en el caso nuestro, la espina o la maleza, porque no somos idólatras como en el pasado, pero el caso nuestro puede ser el ídolo que hemos hecho de nosotros mismos, o el ídolo que hacemos de nuestro carro o de nuestra casa, o puede ser el ídolo de la iglesia. Y por eso Dios permite ciertas situaciones. Con mi esposa pasamos unas pruebas terribles, unas peleas muy fuertes, pero hoy miro hacia atrás y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ella había hecho un ídolo de mí y yo había hecho un ídolo de ella. Al final de cuentas, todos a los que estamos aquí somos barro, simplemente barro.